El día que descubrí que mi esposo gastaba más en lencería cara para su amante que en los 20 años que llevábamos casados, supe exactamente cuánto valía nuestro matrimonio. Absolutamente nada. Me llamo Sofía Martínez, tengo 45 años, y durante 2 décadas construí un imperio textil junto al hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Qué ingenua fui. La muerte nunca llegó, pero una secretaria de 26 años llamada Valeria Ruiz sí lo hizo, y con ella, el fin de todo lo que conocía. Aquella mañana de octubre en Barcelona comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café en nuestra cocina de mármol italiano, revisé los correos de la empresa desde mi iPad. Rafael ya no estaba en la cama cuando desperté, pero eso tampoco era nuevo. Llevaba meses saliendo temprano, alegando reuniones con inversionistas, citas con proveedores, emergencias en la fábrica de Terraza. Yo, como la esposa devota y confiada que había sido siempre, nunca cuestioné nada. Qué tonta fui. La verdad llegó envuelta en un mensaje de texto que no era para mí. Rafael había dejado su teléfono personal en el estudio, algo inusual en él, que vivía pegado a ese aparato como si fuera una extensión de su cuerpo. Yo entré solo para llevarle unos documentos que necesitaba firmar para la ampliación de nuestra fábrica en Valencia. El teléfono vibró sobre el escritorio de Caoba. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mi amor, ya salí de la reunión. Te espero en el apartamento de Diagonal. Llevo puesto lo que me pediste. Ve. El corazón se me detuvo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Diagonal. Teníamos un apartamento en Diagonal que supuestamente usábamos para clientes extranjeros. O eso me había dicho Rafael hace 2 años cuando lo compró. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono. Conocía su contraseña, claro. Era la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué irónico! ¡Qué absolutamente irónico! Los mensajes entre Rafael y Valeria se remontaban a más de 1 año atrás. Cientos, miles de mensajes. Fotos, videos, promesas. Él le decía cosas que nunca me había dicho a mí, ni siquiera cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. Le prometía el mundo. Le prometía una vida juntos. Le prometía deshacerse de la vieja en cuanto encontrara el momento adecuado. La vieja, así me llamaba. Yo, que había invertido cada euro que heredé de mis padres en su negocio cuando nadie más creía en él. Yo, que trabajé codo a codo con él durante 20 años para convertir un pequeño taller textil en una empresa que facturaba 15 millones de euros al año. Yo, que renuncié a mis propios sueños de estudiar diseño en París para quedarme a su lado en Barcelona. La vieja. Encontré los recibos en su correo electrónico. 30.000 euros en lencería de la Perla. 50.000 euros en un brazalete de Cartier. 20.000 euros en una escapada romántica a Ibiza. Todo cargado a las cuentas de la empresa, por supuesto. Nuestras cuentas. Mi dinero también. Mientras yo llevaba el mismo vestido negro de Sara a las reuniones de negocios, él vestía a su amante como si fuera una princesa de Mónaco. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió de mí misma. Esperaba colapsar, gritar, romper cosas, pero no. Una calma fría se apoderó de mí, como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cerebro. No era tristeza lo que sentía, era claridad, una claridad brutal y absoluta. Tomé fotos de todo, cada mensaje, cada recibo, cada promesa que Rafael le había hecho a esa mujer. Luego, con manos firmes, reenvié todo a mi propio correo. 3 veces, para asegurarme. Dejé el teléfono exactamente donde lo encontré y salí del estudio. Rafael llegó a casa esa noche a las 11. Olía a perfume caro, no el mío. Traía una sonrisa satisfecha en el rostro, la sonrisa de un hombre que cree que lo tiene todo bajo control. «Hola, cariño», me dijo, besándome la mejilla con esos labios que horas antes habían besado a otra. «Perdona la tardanza. La reunión con los catalanes se alargó más de lo esperado». «No te preocupes», respondí, sirviéndole una copa de vino. «¿Cenaste?» «Sí. Pedimos algo en la oficina». Mentira. Había cenado en Casa Calvet, un restaurante de 400 euros por persona. Lo sé porque también encontré ese recibo.
Esa noche, mientras Rafael roncaba a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo de nuestra habitación, planeando cada movimiento. No iba a ser la esposa histérica que confronta y grita. No iba a rogarle que volviera conmigo. No iba a humillarme. Iba a destruirlo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llamé a Beatriz Moreno, la mejor abogada matrimonialista de Barcelona. Nos habíamos conocido en un evento benéfico hace años, y ella me había dado su tarjeta diciéndome: «Espero nunca necesites mis servicios, pero si algún día los necesitas, llámame». Ese día había llegado. «Sofía», me saludó Beatriz en su oficina de Paseo de Gracia 2 horas después. Era una mujer de 52 años, elegante, con el cabello gris perfectamente cortado y una mirada que podía atravesar el acero. «Cuéntame todo». Y eso hice. Le mostré los mensajes, los recibos, las fotos, todo. Beatriz estudió cada documento con la precisión de un cirujano. Después de 20 minutos de silencio, levantó la vista y me miró con algo parecido a la admiración. «Tienes suficiente para hundirlo», dijo. «Pero necesito que me digas algo, Sofía. ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres que sufra? ¿Quieres tu dinero? ¿O quieres ambas cosas?» No tuve que pensarlo. Quiero todo lo que me pertenece, y quiero que él y esa mujer entiendan que yo no soy alguien con quien se juega. Beatriz sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. «Perfecto. Empecemos». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de reuniones con abogados, contadores y auditores. Resultó que Rafael había sido incluso más estúpido de lo que pensaba. Había usado fondos de la empresa para todo: el apartamento de Diagonal, los regalos, los viajes. Todo estaba documentado, todo tenía mi nombre también porque yo era copropietaria de Textiles Martínez Durán. «Es como si quisiera que lo descubrieras», comentó Javier Ruiz, nuestro contador de confianza, un hombre de 60 años que había llevado las cuentas de la empresa desde el principio. Su rostro mostraba una mezcla de decepción y rabia. «Sofía, esto es malversación de fondos corporativos. Podría ir a la cárcel por esto». «No quiero que vaya a la cárcel», dije, aunque la idea tenía su atractivo. «Quiero mi dinero». Beatriz elaboró una estrategia perfecta. Primero, solicitaríamos el divorcio alegando infidelidad comprobada. Segundo, exigiríamos una auditoría completa de la empresa. Tercero, congelaríamos todas las cuentas hasta que se resolviera la división de bienes. «Va a ser una guerra», me advirtió Beatriz. «Cuando le entreguemos los papeles, Rafael va a contraatacar con todo lo que tiene». «Que lo intente», respondí. El viernes por la tarde, un notario entregó los papeles de divorcio a Rafael en su oficina. Yo no estuve presente, pero Beatriz me contó después que se puso pálido como la pared, que tartamudeó, que preguntó si esto era una broma. No era una broma. Rafael llegó a casa esa noche hecho una furia. Entró dando un portazo que hizo temblar las paredes de nuestra casa en Pedralbes. «¿Divorcio?», gritó, blandiendo los papeles. «¿Divorcio, Sofía?». Así, sin hablar, sin darme una oportunidad de explicar. Me quedé sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, perfectamente calmada. «¿Explicar qué, Rafael? ¿Que llevas más de un año acostándote con tu secretaria? ¿Que has gastado cientos de miles de euros de nuestra empresa en ella? ¿Que me llamas la vieja cuando hablas con tu amante?». Su rostro pasó del rojo al blanco en un segundo. Yo puedo explicar». «No hace falta. Los mensajes lo explican todo perfectamente». Rafael se dejó caer en el sillón frente a mí. Durante un momento pareció que iba a llorar, pero entonces su expresión cambió. Se endureció. «Está bien», dijo fríamente. «Quieres divorcio, tendrás divorcio. Pero no creas que vas a quedarte con todo. Yo también construí esta empresa». «Con mi dinero», le recordé. «La inversión inicial fueron los 200.000 euros que heredé de mis padres. ¿Lo recuerdas? Cuando ningún banco quería prestarte un euro porque no tenías ni historial crediticio ni plan de negocios coherente. Eso fue hace 20 años y está documentado. Cada euro, cada decisión,
cada contrato. Yo no soy solo tu esposa, Rafael, soy tu socia. Y como socia, tengo derecho a saber exactamente dónde ha ido cada céntimo de nuestro dinero. Vi el pánico en sus ojos. Él sabía lo que yo había descubierto. Sofía, ¿podemos arreglar esto? Ya lo estoy arreglando. Esa noche, Rafael se fue de casa. No sé si fue con Valeria, no me importó. Al día siguiente, Beatriz puso en marcha la segunda fase del plan. La auditoría comenzó el lunes. 3 auditores independientes, los mejores de Barcelona, empezaron a revisar cada transacción de Textiles Martínez Durán de los últimos 5 años. No les tomó mucho tiempo encontrar las irregularidades. Rafael había sacado más de 1.200.000 euros en gastos de representación que correspondían a sus regalos y escapadas con Valeria. Había comprado el apartamento de Diagonal por 800.000 euros usando un préstamo empresarial que nunca reportó correctamente. Había desviado fondos a cuentas personales que yo desconocía. Es suficiente para demandarlo por fraude corporativo, me dijo Javier. Sofía, esto es serio, muy serio. Pero lo mejor, lo absolutamente delicioso, fue lo que descubrimos después. Rafael había estado planeando dejarme. Pero no solo dejarme, quería quedarse con la empresa entera. Había estado transfiriendo acciones a su nombre mediante documentos falsificados, preparando el terreno para sacarme del negocio que yo misma había ayudado a crear. Cuando Beatriz me mostró los documentos, sentí algo nuevo. No era rabia. Era algo más puro, más poderoso. Era sed de justicia. Tenemos que golpear duro y rápido, dijo Beatriz, antes de que él tenga tiempo de esconder más dinero o buscar abogados mejores. Y eso hicimos. La segunda semana de noviembre, el juez Ernesto Campos aceptó nuestra petición de congelar todas las cuentas corporativas de Textiles Martínez Durán hasta que se completara la división de bienes. Rafael recibió la notificación un martes por la mañana, mientras desayunaba con Valeria en un café de lujo en el Eixample. Sé exactamente dónde estaba, porque contraté a un investigador privado, Marcos Delgado, el mejor de Barcelona. Marcos me enviaba fotos y reportes diarios. Rafael y Valeria se veían cada día, a veces en el apartamento de Diagonal, otras veces en restaurantes caros, siempre viviendo como si el dinero fuera infinito. Pero ese martes, todo cambió. Marcos me envió un video. En él se veía a Rafael abriendo un sobre oficial del juzgado. Su rostro se transformó de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico puro. Se puso de pie tan bruscamente que tiró su café sobre la mesa. Valeria lo miraba confundida, tratando de leer el documento por encima de su hombro. Mi teléfono sonó 5 minutos después. Era Rafael. ¿Qué demonios has hecho?, gritó sin siquiera saludar. Bloqueaste las cuentas, no puedo acceder a nada. Corrección, respondí con calma, disfrutando cada sílaba. El juez bloqueó las cuentas. Es procedimiento estándar en casos de divorcio, donde hay sospecha de malversación de fondos. Sofía, esto es una locura. Tengo proveedores que pagar, nóminas que cubrir. Deberías haber pensado en eso antes de gastarte 1.200.000 euros en tu amante. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que por un momento pensé que había colgado. ¿Cómo? Su voz sonaba derrotada. ¿Cómo lo descubrí? Rafael, por favor. Me subestimaste terriblemente. Siempre lo hiciste. Necesito ese dinero. Tengo compromisos. Tenías compromisos conmigo también. 20 años de compromisos que tiraste a la basura. Ahora tendrás que aprender a vivir con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía desbocado. Me sentía poderosa, en control, viva por primera vez en años. Beatriz me llamó esa misma tarde con noticias aún mejores. El juez aprobó la auditoría completa, y hay más, Sofía. El abogado de Rafael vino a negociar. Están desesperados. ¿Qué ofrecieron? 60-40. Quieren que aceptes el 60% de los activos líquidos y que Rafael se quede con el control operativo de la empresa. Me reí. Una risa real, genuina, que me sorprendió incluso a mí misma. Diles que no. Quiero 80-20. Y quiero documentación completa de cada euro que Rafael ha sacado ilegalmente en los últimos 5 años.
o vamos a juicio y lo expongo públicamente. Eso destruirá la reputación de la empresa, advirtió Beatriz. No me importa. Si él quiere jugar sucio, yo puedo jugar más sucio todavía. Beatriz hizo una pausa, y luego escuché su sonrisa a través del teléfono. Eres mi clienta favorita, Sofía. Lo sabes, ¿verdad? Mientras tanto, la vida de Rafael y Valeria comenzaba a desmoronarse de maneras que ni siquiera yo había anticipado. Marcos me informó que Rafael había intentado usar sus tarjetas de crédito personales en varios lugares, y todas fueron rechazadas. El banco había congelado también esas cuentas por orden judicial. Valeria, según me contó Marcos con evidente diversión, tuvo un ataque de histeria en una boutique de Paseo de Gracia, cuando su tarjeta fue declinada al intentar comprar un bolso de 12.000 euros. La dueña de la boutique, Carmen Torres, era amiga mía desde hace años. Me llamó esa misma tarde, muerta de risa. Sofía, no sabes la escena que montó esa niña. Carmen casi no podía hablar entre risas. Gritaba que había un error, que su novio era millonario, que iba a demandar a la tienda. Tuve que pedirle que se fuera o llamaba a seguridad. ¿Rafael estaba con ella? No, estaba sola, pero mencionó su nombre varias veces. Decía que Rafael Durán iba a escuchar de esto, que éramos unas incompetentes. Sofía, toda la tienda se quedó mirándola. Fue de lo más embarazoso. Me sentí casi mal por disfrutarlo tanto. Casi. Pero lo mejor estaba por venir. El viernes de esa semana, Marcos me envió un mensaje urgente. Tienes que ver esto. Rafael y Valeria están viendo propiedades en Marbella. Mansiones de lujo. He conseguido el nombre del agente inmobiliario. Mi corazón se aceleró. ¿Una mansión? ¿Con qué dinero pensaba comprar una mansión? Llamé inmediatamente a Javier, nuestro contador. Javier, necesito que revises todas las cuentas otra vez. Rafael está intentando comprar una propiedad en Marbella. Tiene que tener dinero escondido en alguna parte. Javier trabajó toda la noche. A las 7 de la mañana del sábado me llamó con voz cansada pero triunfante. Lo encontré. Hay una cuenta en Andorra. La abrió hace 3 años a nombre de una empresa fantasma. Tiene 2.800.000 euros. ¿2.800.000 euros? Repetí, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. ¿De dónde sacó eso? De la empresa, por supuesto. Fueron transferencias pequeñas, 20.000 aquí, 30.000 allá, durante 3 años, lo suficientemente pequeñas para no levantar banderas rojas en las auditorías anuales básicas. Pero cuando sumas todo, ese hijo de perra, susurré, estuvo robándonos durante 3 años. Nos robó a ambos técnicamente, corrigió Javier. Pero sí, principalmente a ti, considerando que tu inversión inicial fue mayor. ¿Podemos recuperarlo? Con una orden judicial sí, pero tenemos que movernos rápido. Si Rafael se entera de que lo descubrimos, puede transferir el dinero a otro lugar. Llamé a Beatriz. Era sábado por la mañana, pero esto no podía esperar. Necesito una orden judicial para congelar una cuenta en Andorra. Hoy, ahora. Beatriz no hizo preguntas. Dame una hora. Conozco a un juez que me debe un favor. 52 minutos después, teníamos la orden. A las 10 de la mañana, la cuenta de Andorra estaba congelada. 2.800.000 euros que Rafael había estado guardando para su nueva vida con Valeria, fuera de su alcance. Marcos me llamó esa tarde, casi sin poder contener la risa. Sofía, tienes que oír esto. Rafael y Valeria fueron a ver una mansión en Marbella esta mañana. Una propiedad de 4 millones de euros frente al mar. El agente inmobiliario me contó todo. Se llama Miguel Ángel Suárez. Al parecer, Rafael actuó como si la compra estuviera hecha, hablando de reformas, de cómo iban a decorar cada habitación. Valeria estaba extasiada, tomándose fotos en cada cuarto, ya viéndose como la señora de la mansión. ¿Y qué pasó? Rafael intentó hacer una transferencia bancaria de 500.000 euros como señal. La transferencia fue rechazada. Intentó con otra cuenta, rechazada. Intentó con la de Andorra, rechazada. No, dije, deleitándome con cada palabra. Sí, confirmó Marcos. El agente empezó a ponerse incómodo. Le preguntó a Rafael si había algún problema. Rafael sudaba,
Tartamudeaba. Decía que tenía que haber un error. Valeria empezó a hacer preguntas, cada vez más histérica. El agente, muy profesional, les dijo que tal vez era mejor que volvieran cuando tuvieran sus finanzas en orden. Sofía, la cara de Rafael cuando salieron de esa mansión, parecía un hombre que acababa de ver su vida entera desmoronarse. Porque así fue, dije suavemente. Su vida se acaba de desmoronar. Esa noche, Rafael apareció en nuestra casa de Pedralbes. Todavía tenía llaves. Yo estaba en el salón, leyendo un libro con una copa de vino tinto, esperándolo. Entró como un huracán, pero ya no había furia en él. Solo desesperación. «Sofía, por favor», comenzó. «Esto ha ido demasiado lejos. Podemos resolverlo como adultos». «Como adultos», repetí, cerrando mi libro. «¿Cómo se resuelve como adultos el hecho de que me hayas estado robando durante 3 años? ¿Cómo se resuelve como adultos el hecho de que hayas intentado falsificar documentos para quitarme mi propia empresa? Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Me llamabas la vieja con tu amante. Me robaste millones. Me engañaste durante más de 1 año, y cuando te descubrí, tu primer instinto no fue disculparte, sino intentar negociar para quedarte con más de lo que te corresponde». Rafael se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. «Valeria está furiosa conmigo», dijo, y casi me dan ganas de reír ante lo absurdo de esa declaración. Cree que le mentí sobre el dinero. Dice que la avergoncé frente al agente inmobiliario. «Qué pena», dije sin una pizca de simpatía. «Sofía, si seguimos así, vamos a destruir la empresa. Los proveedores están preguntando, los empleados están nerviosos. Nuestra reputación, lo interrumpí poniéndome de pie. La destruiste tú el día que decidiste usar fondos corporativos para mantener a tu amante. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, levantando la vista. «Dime qué quieres y terminemos con esto». Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. «Quiero 10 millones de euros. Esa es mi parte justa de todo lo que hemos construido, incluyendo el dinero que tú robaste. Quiero que firmes la renuncia de todos tus derechos sobre la empresa. Y quiero que tú y tu amante desaparezcan de mi vista para siempre». «¿10 millones?» Rafael palideció. «Sofía, eso es casi todo. Es menos de lo que merezco, pero soy generosa. Puedes quedarte con el resto y reconstruir tu vida con tu secretaria. Aunque algo me dice que cuando vea que ya no eres millonario, Valeria encontrará a otro hombre con una cuenta bancaria más abultada». Rafael abrió la boca para protestar, pero ambos sabíamos que yo tenía razón. «Tienes hasta el lunes para decidir», continué. «Acepta mi oferta o nos vemos en los tribunales. Y te prometo, Rafael, que si vamos a juicio, me aseguraré de que cada periódico de Barcelona conozca cada detalle sórdido de tu aventura y tu fraude. ¿Cómo crees que reaccionarán nuestros clientes cuando sepan que el director de Textiles Martínez Durán es un ladrón y un mentiroso?» Rafael se puso de pie, derrotado. «Siempre fuiste más fuerte que yo», dijo en voz baja. «Simplemente lo olvidé». «No», lo corregí. «Nunca lo supiste. Ahí está la diferencia». Se fue sin decir nada más. Yo me serví otra copa de vino y volví a mi libro, pero no pude concentrarme. No por tristeza o arrepentimiento, sino porque sabía que esto era solo el principio. Rafael aceptaría mi oferta. No tenía alternativa. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente tuviera mi dinero y mi libertad, comenzaría la verdadera reconstrucción de mi vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin un hombre que me llamara la vieja mientras gastaba mi dinero en otra mujer. Una vida que sería completamente, gloriosamente mía. El lunes llegó con un cielo gris sobre Barcelona, como si la ciudad entera supiera que algo importante estaba por suceder. A las 9 de la mañana, el abogado de Rafael, un hombre nervioso llamado Alberto Medina, entró en el despacho de Beatriz con un maletín de cuero y una expresión de derrota. Yo estaba allí, sentada en una silla de respaldo alto, vestida con un traje sastre azul marino que había comprado expresamente para la ocasión. Quería que Rafael supiera, cuando le contaran cómo había transcurrido la reunión, que yo no era la mujer rota que él esperaba encontrar. «Mi cliente acepta los términos», anunció Alberto sin siquiera sentarse.
10 millones de euros, renuncia total a los derechos de la empresa y un acuerdo de confidencialidad. No habrá acuerdo de confidencialidad, respondí antes de que Beatriz pudiera hablar. Yo no he hecho nada de lo que deba avergonzarme. Si Rafael quiere silencio, que pague 20 millones. Alberto palideció. Señora Martínez, sea razonable. Soy perfectamente razonable. Su cliente robó dinero de una empresa que yo ayudé a construir. Su cliente me engañó durante más de un año. Su cliente intentó falsificar documentos para despojarme de mi patrimonio. ¿Y ahora quiere comprar mi silencio? Dígale que aprenda a vivir con las consecuencias de sus actos. Beatriz sonreía discretamente mientras tomaba notas. Alberto cambió el peso de un pie a otro, claramente incómodo. Está bien, concedió finalmente. Sin acuerdo de confidencialidad. Pero mi cliente solicita un plazo de pago. 10 millones es una suma considerable. Tiene acceso a la cuenta de Andorra, interrumpí. 2.800.000 están ahí. El resto puede sacarlo vendiendo sus acciones, su coche, su colección de relojes o pidiendo prestado. No es mi problema cómo consiga el dinero. Tiene 30 días. 30 días es imposible. 60 entonces. Pero ni un día más. Y cada día de retraso después de esos 60 días, añadiré un interés del 2%, compuesto diariamente. Alberto tragó saliva. Beatriz extendió los documentos sobre la mesa. Todo está aquí. Transferencia de acciones, liquidación de bienes, división de propiedades. Firma su cliente y terminamos hoy mismo. Alberto revisó los papeles durante 20 minutos. Hizo algunas llamadas telefónicas, supongo que a Rafael. Finalmente, con mano temblorosa, firmó en representación de su cliente en cada página. ¿Dónde está Rafael?, pregunté cuando Alberto guardaba los documentos. ¿Por qué no vino él mismo? Alberto me miró con algo parecido a la lástima. Está en el hospital, señora Martínez. Tuvo un colapso nervioso ayer por la noche. Su compañera llamó a emergencias. Esperé sentir algo. Culpa, tal vez, remordimiento. Pero lo único que sentí fue una satisfacción fría y dura. Que se recupere pronto, dije poniéndome de pie. Va a necesitar toda su salud para conseguir 10 millones de euros en 60 días. Salí del despacho con la cabeza en alto. Beatriz me alcanzó en el ascensor. Eres implacable, comentó con admiración. Me recuerda a mí misma hace 20 años. Aprendí de la mejor, respondí, apretando su mano. La noticia del divorcio se extendió por Barcelona como pólvora. En el mundo empresarial, donde Rafael y yo habíamos sido una pareja poderosa durante 2 décadas, la gente tomaba bandos. Algunos clientes me llamaron para expresar su apoyo. Otros, los más conservadores, simplemente desaparecieron, incómodos con el escándalo. No me importó. Textiles Martínez Durán tenía suficiente reputación y cartera de clientes para sobrevivir. Y yo tenía planes. Carmen Torres, mi amiga de la boutique, me invitó a almorzar el miércoles. Fuimos a un restaurante discreto en Sarriá, lejos de las miradas curiosas de l'Eixample. Toda Barcelona habla de ti, me dijo mientras picábamos una ensalada. Dicen que le sacaste hasta el último euro a Rafael. No le saqué nada, solo recuperé lo que me pertenecía. Valeria está contando una historia muy diferente, continuó Carmen, bajando la voz. Dice que tú eres una mujer amargada que no pudo soportar que Rafael encontrara el amor verdadero. Me reí. Una risa genuina que hizo que otras personas en el restaurante voltearan a mirarnos. ¿El amor verdadero? Carmen, esa niña solo amaba la tarjeta de crédito de Rafael. Ahora que está bloqueada, veremos cuánto dura ese amor verdadero. Ya hay señales, dijo Carmen con una sonrisa maliciosa. La vi el otro día en el gimnasio del Hotel Majestic. Estaba coqueteando descaradamente con un empresario alemán. Rafael ni siquiera estaba en la ciudad. ¿De verdad? Esta información me interesaba más de lo que debería. Completamente. El alemán parecía fascinado. Valeria llevaba puesto un vestido que definitivamente no se compra con un sueldo de secretaria. Rojo, ajustado, carísimo. Supongo que era de cuando Rafael todavía tenía acceso al dinero. «¿O tiene otro benefactor?», sugerí. Eso pensé yo también. Contraté a Marcos nuevamente para que vigilara a Valeria.
no por venganza esta vez, sino por curiosidad, y porque intuía que la información podría ser útil. Marcos no decepcionó. A los 3 días me envió un informe completo. Valeria Ruiz, 26 años, había llegado a Barcelona hace 4 años desde Málaga. En su ciudad natal había trabajado como promotora de discotecas, un eufemismo educado para lo que realmente hacía. Pero lo más interesante era su historial reciente. Marcos descubrió que antes de Rafael, Valeria había estado involucrada con otros 2 hombres casados y adinerados, un constructor de Valencia y un abogado de Madrid. Ambas relaciones terminaron cuando las esposas descubrieron la aventura. En ambos casos, Valeria había recibido compensaciones generosas para desaparecer silenciosamente. «Es una profesional», explicó Marcos cuando nos reunimos en un café cerca de mi casa. «Tiene un método. Identifica a hombres exitosos con matrimonios aburridos, se hace contratar como secretaria o asistente, seduce, extrae todo lo que puede, y cuando las cosas se ponen difíciles, negocia una salida. ¿Y con Rafael? Con Rafael se encontró con un problema que no anticipó. Tú. Las otras esposas fueron mujeres sumisas que aceptaron acuerdos discretos, pero tú contraatacaste, y ahora Rafael no tiene dinero para darle la vida de lujo que ella esperaba. Por eso está buscando reemplazo, concluí. Exactamente. El empresario alemán que tu amiga vio se llama Klaus Schneider. 52 años, dueño de una cadena de hoteles, casado, 3 hijos. Valeria ya consiguió su número telefónico. Guardé esta información cuidadosamente. Podría ser útil más adelante. Mientras tanto, la salud de Rafael empeoraba. Su hermana menor, Patricia, me llamó una noche, llorando. «Sofía, por favor, tienes que parar esto», suplicó. «Rafael está destruido, no come, no duerme. Los médicos dicen que está al borde de una depresión severa. Patricia, lo siento, pero tu hermano tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Pero 10 millones de euros, ¿cómo va a conseguir eso? Tiene propiedades, inversiones, su parte de la empresa todavía vale algo. Si tiene que venderlo todo, que lo venda». «Eres cruel», dijo Patricia con voz temblorosa. «No, Patricia, soy justa. Hay una diferencia». Colgué sintiéndome ligeramente culpable. Patricia siempre había sido buena conmigo, pero no podía permitir que la familia de Rafael me manipulara emocionalmente. Este era un asunto de negocios y justicia, no de sentimientos. 4 semanas después del acuerdo, Javier me informó que Rafael había comenzado a vender activos. Su Porsche, su colección de relojes Rolex, un apartamento que tenía en Sitges. Todo fue vendido a precios de liquidación, muy por debajo de su valor real. «Está desesperado», comentó Javier. «Va a perder millones solo por vender todo tan rápido. Es su problema, no el mío». Pero entonces, Marcos me llamó con información alarmante. «Sofía, Rafael ha contactado con personas peligrosas, prestamistas no oficiales, gente con conexiones con el crimen organizado». Mi sangre se heló. «¿Qué tan peligrosos?» «Lo suficiente para que debas tener cuidado. Hay un hombre, Ramón Cortés, conocido en los bajos fondos de Barcelona. Presta dinero a tasas usureras. Si Rafael toma ese préstamo y no puede pagar, vendrán por los bienes de la empresa», completé. «Por mi empresa». «Exacto. Y esta gente no negocia como los bancos. Tienen sus propios métodos». Llamé inmediatamente a Beatriz. «Necesitamos proteger legalmente la empresa. Si Rafael contrae deudas con criminales, no pueden tocar Textiles Martínez Durán. Ya está protegida», me aseguró Beatriz. «La división de bienes es clara. Rafael ya no tiene derechos sobre la empresa. Sus deudas personales son solo eso, personales. Pero Sofía, deberías considerar contratar seguridad». «¿Seguridad? Estos hombres de los que habla tu investigador no son razonables. Si piensan que tienes dinero que le pertenece a Rafael, podrían intentar presionarte». Esa noche contraté a una empresa de seguridad. 2 guardias comenzaron a vigilar mi casa las 24 horas. Me sentía ridícula y asustada al mismo tiempo. ¿Qué había desencadenado? ¿Había presionado demasiado? Pero luego recordaba los mensajes entre Rafael y Valeria. La vieja. Los millones robados.
los años de engaños, y mi determinación se endurecía nuevamente. No iba a retroceder, no iba a ser intimidada. Rafael había elegido este camino. Ahora tendría que caminarlo hasta el final. El viernes de la 5ª semana, Rafael apareció en las oficinas de Textiles Martínez Durán. Los empleados me avisaron inmediatamente. Bajé a la recepción, donde 2 guardias de seguridad lo mantenían a distancia. Se veía terrible. Había perdido al menos 10 kilos. Tenía ojeras profundas. El traje le colgaba del cuerpo como si fuera varias tallas más grande. «Sofía», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Nuestro acuerdo es claro. Por favor, 5 minutos». Contra mi mejor juicio, acepté. Lo llevé a una sala de conferencias vacía. Los guardias se quedaron afuera de la puerta. «No puedo conseguir el dinero», dijo Rafael sin preámbulos. «He vendido todo, y solo tengo 7.300.000. Entonces sigue vendiendo». «No me queda nada», gritó, y vi lágrimas en sus ojos. «Sofía, me voy a quedar en la calle, literalmente en la calle. Deberías haberlo pensado antes». «Valeria me dejó», continuó, como si yo no hubiera hablado. «Se fue con un alemán rico, me llamó perdedor y fracasado. Todo esto fue por nada. Parte de mí quería sentir satisfacción. Pero viéndolo allí, destruido, solo sentí un vacío extraño. Rafael, esto nunca fue solo por el dinero, fue por el respeto. Me trataste como si yo no valiera nada. Me robaste, me engañaste, intentaste quitarme la empresa que yo ayudé a construir. ¿Y ahora vienes aquí esperando que sienta lástima por ti? Solo te pido un poco de compasión. La compasión se gana, y tú la perdiste hace mucho tiempo». Me puse de pie para irme, pero Rafael habló nuevamente. «Los hombres de Cortés vendrán por ti», dijo en voz baja. «Les dije que tú tienes el dinero, que me lo quitaste ilegalmente». El miedo me atravesó como un cuchillo. «¿Les dijiste qué?» Estaba desesperado. Necesitaban saber por qué no podía pagarles. Les hablé de ti, de la empresa, del divorcio. «Eres un cobarde», susurré. «Un cobarde patético». Salí de la sala antes de que pudiera ver las lágrimas de rabia que comenzaban a formarse en mis ojos. Rafael acababa de declararme la guerra. Y esta vez no iba a ser una guerra legal. Iba a ser algo mucho más peligroso. La amenaza de Ramón Cortés se materializó 3 días después. 2 hombres con trajes baratos aparecieron en la puerta de mi casa un martes por la tarde. Los guardias de seguridad no los dejaron pasar, pero uno de ellos me entregó un sobre a través de la verja. Dentro había una simple nota escrita a mano. «Señora Martínez, sería prudente que habláramos sobre la deuda de su ex esposo. Podemos resolver esto civilizadamente. R.C. Civilizadamente». La palabra me produjo escalofríos. Llamé inmediatamente a un contacto que Carmen me había dado, un inspector de policía llamado Gabriel Ortega, especializado en crimen organizado. Nos reunimos en una cafetería discreta cerca de comisaría. «Ramón Cortés», dijo Gabriel después de leer la nota, su rostro ensombreciéndose. «Es uno de los prestamistas más despiadados de Cataluña. Si tu ex esposo le debe dinero, ¿cuánto peligro corro realmente?» Gabriel me miró con seriedad. «Cortés no es violento de entrada. Prefiere la presión psicológica, las amenazas veladas. Pero si cree que tienes dinero que le pertenece, no va a detenerse. Ha arruinado negocios enteros para cobrar deudas. ¿Qué me recomiendas?» «Documentación. Necesitas probar que el dinero que recuperaste es legalmente tuyo. Sentencias judiciales, división de bienes, todo. Y necesitas que un abogado le deje muy claro a Cortés que no tienes nada que ver con las deudas personales de Rafael». Beatriz se encargó de preparar un paquete legal completo. 2 días después, su asistente entregó personalmente todos los documentos en la dirección que Cortés había proporcionado, un bar en el Raval. Pensé que eso sería suficiente. Me equivoqué. Una semana después, alguien rompió las ventanas de las oficinas de Textiles Martínez Durán durante la madrugada. No robaron nada, solo destrozaron cristales. El mensaje era claro: «Podemos llegar a ti cuando queramos». Los empleados estaban aterrorizados. Mercedes Rivas,
mi asistente de confianza durante 15 años, me suplicó que cerráramos temporalmente. Sofía, esto es peligroso. No vale la pena arriesgar nuestras vidas por mi empresa, terminé por ella, por mi trabajo, por todo lo que he construido. Mercedes, si cedo ahora, estos hombres ganarán, y yo no cedo. Pero la verdad era que estaba asustada, muy asustada. Contraté más seguridad. Instalé cámaras por toda la empresa y mi casa. Dejé de salir sola. Mi vida se había convertido en una prisión dorada. Y todo por culpa de Rafael. Una noche, mientras revisaba los estados financieros de la empresa, mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo aceptar la llamada. Señora Martínez, una voz grave y tranquila. Soy Ramón Cortés. Mi corazón se detuvo. No tengo nada que hablar con usted. Al contrario, tenemos mucho de qué hablar. Su ex esposo me debe 3 millones de euros. 3 millones que él asegura que usted tiene. Recibió la documentación legal. El dinero que recuperé me pertenece por derecho. Los papeles del juzgado me importan poco, señora. Lo que me importa es mi dinero, y Rafael Durán me convenció de que usted es la única que puede pagarlo. Pues Rafael mintió, como siempre. Hubo un silencio. Luego, Cortés habló con un tono que helaba la sangre. Tengo entendido que su empresa vale bastante. 15 millones de euros, según mis fuentes. Sería una lástima que algo le pasara. Incendios, accidentes laborales, problemas con proveedores. Estas cosas pasan. ¿Me está amenazando? Estoy siendo realista. Mire, señora Martínez, yo soy un hombre de negocios. No quiero problemas. Solo quiero mi dinero. Usted pague lo que Rafael me debe y yo desaparezco de su vida para siempre. ¡Vaya al infierno! Colgué con manos temblorosas. Inmediatamente llamé a Gabriel Ortega. Cortés me acaba de amenazar directamente. Dijo que podría haber accidentes en mi empresa. ¿Lo grabaste? No, no pensé. Necesitamos pruebas, Sofía. Sin grabaciones o testigos, es tu palabra contra la suya. Y Cortés es experto en no dejar rastros. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero a que incendie mi empresa? Deja que hable con él, extraoficialmente. Conozco gente que conoce a Cortés. Tal vez pueda hacerle entender que está persiguiendo a la persona equivocada. Gabriel hizo sus contactos. Pero mientras tanto, la presión continuaba. Empezaron a llegar cartas anónimas a mi casa. Paga o sufre las consecuencias. Tu casa es bonita. Sería terrible que algo le pasara. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde compras. No dormía. Apenas comía. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Los guardias de seguridad eran profesionales, pero incluso ellos parecían nerviosos. Y entonces, como un regalo del cielo, llegó la información que lo cambiaría todo. Marcos me llamó una mañana con urgencia en la voz. Sofía, encontré algo. Algo grande sobre Valeria. ¿Qué encontraste? Valeria no se fue con el empresario alemán. Bueno, sí se fue, pero él la echó después de 2 semanas. Al parecer, intentó robarle y él la descubrió. Ahora está de vuelta en Barcelona, sin dinero, viviendo en un hotel barato en Hospitalet. ¿Y eso cómo me ayuda? Espera, hay más. Valeria contactó a Cortés. Le ofreció información sobre Rafael, sobre sus cuentas, sobre dónde podría tener dinero escondido, a cambio de un porcentaje si Cortés recupera algo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Valeria está trabajando con Cortés? No exactamente. Está tratando de negociar con él. Pero aquí está lo interesante. Valeria tiene copias de documentos de Rafael, contratos, extractos bancarios, cosas que él le mostró cuando todavía estaban juntos, y él quería impresionarla. ¿Qué tipo de documentos? Ahí está el oro, Sofía. Valeria tiene pruebas de que Rafael tiene otra cuenta, en Suiza esta vez, con 1.800.000 euros que nunca declaró en el divorcio. Me quedé sin aliento. ¿Estás seguro? Completamente. Valeria se lo mencionó a una amiga en un bar, y mi contacto lo escuchó. La muy tonta está tan desesperada por dinero que está considerando chantajear a Rafael. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Peligrosa, arriesgada, pero posiblemente brillante.
Marcos, necesito que consigas esos documentos. No me importa cómo, pero los necesito. Sofía, pagaré lo que sea necesario. Consíguelos. Marcos tardó 4 días. Aparentemente, Valeria estaba tan desesperada económicamente que aceptó vender los documentos por 50.000 euros. Una fracción de lo que valían. Cuando vi los papeles, quise gritar de alegría. Allí estaba todo. La cuenta en Suiza, abierta hace 5 años. Transferencias regulares de la empresa. Casi 2 millones de euros que Rafael había escondido. Dinero que legalmente me pertenecía en parte. Llamé a Beatriz inmediatamente. Tenemos que reabrir el caso. Rafael ocultó activos durante el divorcio. Eso es fraude. Si hacemos esto, Sofía, va a ser guerra total. Rafael podría ir a la cárcel. Bien, pero entonces tuve una idea mejor. Una idea que resolvería todos mis problemas de una vez. Contacté a Gabriel Ortega nuevamente. Necesito que organices una reunión con Ramón Cortés. Cara a cara. ¿Estás loca? Esos hombres son peligrosos. Tengo algo que le interesará. Información sobre dónde Rafael tiene dinero escondido. Dinero real, no fantasías. Gabriel me miró con una mezcla de admiración y horror. Vas a entregarle a tu ex esposo. Voy a darle a Cortés lo que quiere, una forma de cobrar su deuda. Y a cambio, él me deja en paz. Para siempre. La reunión se organizó para el viernes siguiente, en un restaurante privado en las afueras de Barcelona. Gabriel insistió en acompañarme, vestido de civil, como si fuera mi asesor. Ramón Cortés resultó ser diferente de lo que imaginaba. No era un matón con cicatrices y tatuajes. Era un hombre de 50 años, bien vestido, con modales educados y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Señora Martínez», me saludó cortésmente. «Finalmente nos conocemos. Señor Cortés, seré directa. Usted quiere cobrar su deuda. Yo quiero que me deje en paz. Creo que puedo ayudarlo con ambas cosas. Estoy escuchando». Deslicé sobre la mesa copias de los documentos de la cuenta suiza. Rafael tiene 1.800.000 euros escondidos en Suiza. Dinero que ocultó durante el divorcio. Dinero que puedo exponer legalmente en cualquier momento, lo que congelaría esos fondos por años mientras los tribunales deciden qué hacer. Cortés estudió los documentos con atención. «¿O usted lo cobra primero? Yo le doy toda la información que necesita para acceder a esos fondos antes de que yo inicie acciones legales. Recupera una parte sustancial de su deuda. Rafael paga con su propio dinero escondido, y usted se olvida de que yo existo. ¿Y qué gana usted con esto? Mi paz, mi seguridad, mi empresa intacta, y la satisfacción de que Rafael pague sus deudas con su propio dinero robado, no con el mío». Cortés se reclinó en su silla, evaluándome. «Es usted una mujer interesante, señora Martínez. Su esposo la subestimó gravemente». «Ex-esposo, y sí, lo hizo». «Tengo una condición», dijo Cortés después de un momento. «Quiero todo, no solo copias. Los documentos originales, las contraseñas, la información completa. Es suya, pero necesito su palabra de que, una vez que cobre, ni usted ni ninguno de sus asociados volverá a contactarme o acercarse a mi empresa». Cortés extendió su mano. «Tiene mi palabra. En mi negocio, la palabra es lo único que vale». Estreché su mano, sintiendo que acababa de hacer un pacto con el diablo. Pero a veces, para derrotar a un demonio, necesitas la ayuda de otro. Al día siguiente, entregué todos los documentos a Cortés. Una semana después, Gabriel me informó que Ramón había cobrado exitosamente 1.600.000 euros de la cuenta suiza de Rafael. Los 200.000 restantes desaparecieron en gastos administrativos del proceso. Las amenazas cesaron inmediatamente. Las cartas anónimas pararon. Los hombres con trajes baratos nunca volvieron. Y Rafael, cuando finalmente se enteró de que su cuenta secreta había sido vaciada, tuvo otro colapso nervioso. Esta vez, Patricia no me llamó para suplicar clemencia. Creo que finalmente entendió que su hermano había causado su propia destrucción. Yo, mientras tanto, podía finalmente respirar. La guerra había terminado, o al menos esa batalla, porque todavía quedaba una cuenta por saldar.
los 10 millones de euros que Rafael me debía. Y yo iba a cobrarlos, hasta el último céntimo, sin importar cuánto tiempo tomara. 3 meses después del encuentro con Cortés, mi vida comenzó a parecerse a algo normal otra vez. Las pesadillas disminuyeron. Empecé a dormir sin sobresaltos. La empresa florecía bajo mi dirección exclusiva, liberada del lastre que Rafael había representado durante años. Pero la deuda seguía pendiente. 7.300.000 euros pagados. 2.700.000 todavía en el aire. El plazo de 60 días había expirado hacía semanas. Los intereses se acumulaban diariamente, convirtiendo esa cifra en 3.100.000. Y Rafael no tenía forma de pagarlos. Una mañana de febrero, Beatriz me llamó con noticias inesperadas. Rafael quiere declararse en bancarrota. Su nuevo abogado, un tal Fernando Prats, acaba de presentar los papeles. ¿Ah, bancarrota?, repetí, sintiendo la ira hervir en mi pecho. Después de todo lo que me robó, ¿ahora quiere esconderse detrás de una bancarrota? Es una estrategia legal. Si el juez la acepta, la deuda contigo podría reducirse significativamente o incluso eliminarse. No voy a permitirlo. Contraté a los mejores abogados especialistas en bancarrota de Barcelona. Durante las siguientes semanas, construimos un caso meticuloso demostrando que Rafael había ocultado activos, transferido propiedades a nombre de terceros y básicamente intentado defraudar al sistema. La audiencia de bancarrota fue en marzo, en un juzgado pequeño y frío en el centro de Barcelona. Rafael llegó acompañado de su abogado, luciendo demacrado y derrotado. Ni siquiera me miró cuando entré en la sala. El juez, una mujer severa llamada Marta Jiménez, revisó todos los documentos durante 2 horas. Luego levantó la vista y habló con voz clara y firme. «Señor Durán, esta corte encuentra evidencia abrumadora de que usted ha intentado ocultar activos para evadir sus obligaciones legales. La solicitud de bancarrota es denegada. Además, ordeno una investigación completa de sus finanzas por posible fraude fiscal». Rafael se derrumbó en su silla. Su abogado intentó protestar, pero el juez ya había tomado su decisión. Cuando salimos del juzgado, Rafael me interceptó en las escaleras. «¿Estás contenta ahora?», escupió las palabras con veneno. «Me has quitado todo, todo». «Te quitaste todo tú mismo», respondí con calma. «Yo solo recuperé lo que me pertenecía». «¿Y ahora qué? ¿Vas a perseguirme el resto de mi vida por ese dinero? Hasta que pagues cada euro, sí». Se alejó arrastrando los pies, un hombre completamente roto. Debería haberme sentido victoriosa, pero en lugar de eso, sentí un vacío extraño. Esa noche, Carmen me invitó a cenar a su casa. Su esposo, Eduardo, un cirujano cardiovascular, preparó su especialidad, paella valenciana. Mientras comíamos y bebíamos vino, Carmen me observaba con preocupación. «¿Estás bien, Sofía? Y no me digas que sí automáticamente. Realmente, ¿cómo estás?» Dejé el tenedor en el plato. «Honestamente no lo sé. Gané. Recuperé mi dinero, mi empresa, mi dignidad. Rafael está destruido. Valeria desapareció. Pero me siento vacía». «La venganza rara vez llena el vacío», dijo Eduardo con suavidad. «Solo te da una satisfacción temporal». «Entonces, ¿qué hago? ¿Perdono y olvido? ¿Después de todo lo que me hizo?» «No», intervino Carmen. «Pero tal vez es hora de que construyas algo nuevo en lugar de seguir destruyendo lo viejo». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Una semana después, mientras revisaba propuestas para expandir la empresa a mercados internacionales, Mercedes entró a mi oficina con expresión preocupada. «Sofía, hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente». «¿Quién?» «Valeria Ruiz». Mi primera reacción fue negarme, pero la curiosidad pudo más. «Hazla pasar». Valeria entró en mi oficina luciendo completamente diferente de la última vez que la había visto en las fotos de Marcos. Sin maquillaje, ropa sencilla, el cabello recogido en una cola simple. Parecía años mayor. «Señora Martínez», comenzó con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a estar aquí». «No, no lo tienes. ¿Qué quieres?»
Se sentó sin que la invitara y vi lágrimas en sus ojos. Quiero disculparme y quiero contarle la verdad sobre Rafael. Ya sé toda la verdad que necesito saber. No, no la sabe. Rafael, él me manipuló tanto como a usted. Me reí, una risa amarga. ¿De verdad? ¿Ahora eres la víctima? No soy una víctima, dijo Valeria, secándose las lágrimas. Sé exactamente lo que hice, pero hay cosas que usted no sabe, cosas que Rafael hizo. Estoy escuchando. Tienes 5 minutos. Valeria respiró profundamente. Rafael me contrató hace 2 años específicamente para esto. Me buscó, sabía mi historial con hombres casados. Me ofreció dinero para seducirlo, para que usted creyera que él estaba enamorado de mí. El mundo se detuvo. ¿Qué? Era un plan. Rafael quería divorciarse de usted, pero sabía que usted pelearía. Así que creó una situación donde usted sería quien pidiera el divorcio, donde usted estaría tan furiosa que él podría negociar desde una posición de víctima. Eso no tiene sentido. Tiene perfecto sentido. Rafael esperaba que usted lo descubriera infiel, que pidiera el divorcio enojada, y que en la negociación él pudiera obtener más de la empresa alegando que usted actuaba por despecho, no por razón. Pero eso no funcionó. No, porque usted resultó ser mucho más inteligente de lo que él anticipó. Documentó todo, construyó un caso perfecto y lo destruyó. Me levanté y caminé hacia la ventana, procesando esta información. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Rafael me debe dinero, mucho dinero. Me prometió 1.000.000 de euros cuando todo terminara. Obviamente nunca lo recibí, y cuando intenté cobrarle, me amenazó. Dijo que si abría la boca, me acusaría de extorsión. ¿Y qué esperas que haga yo con esta información? Valeria se puso de pie. Nada. Solo quería que supiera que nada de esto fue real. Ni su amor por mí, ni siquiera su odio hacia usted. Todo fue calculado. Rafael es un sociópata, señora Martínez. Un mentiroso profesional que solo se preocupa por sí mismo. Después de que Valeria se fue, me quedé sentada en mi oficina durante horas. Si lo que decía era verdad, entonces todo había sido teatro. Rafael nunca me amó lo suficiente para engañarme por pasión. Me engañó porque era conveniente para sus planes. Eso, de alguna manera, dolía incluso más. Llamé a Beatriz esa noche. Necesito que investigues algo. Necesito saber si Rafael contactó a Valeria antes de contratarla como secretaria. Correos, mensajes, transferencias bancarias, cualquier cosa. Beatriz puso a su equipo a trabajar. 3 días después, tenía la respuesta. Sofía, encontramos todo. Rafael transfirió 50.000 euros a Valeria 2 meses antes de contratarla oficialmente. Hay mensajes donde discuten el plan. Incluso hay un contrato informal donde Rafael promete pagarle 1.000.000 de euros si logra que tú pidas el divorcio primero. Ese maldito... Hay más. Rafael había estado consultando con abogados especialistas en divorcios conflictivos. Tenía una estrategia completa. Te provocaría, te haría explotar emocionalmente, y luego usaría esa explosión para argumentar que eras inestable y no deberías controlar la empresa. Todo encajaba. Las provocaciones sutiles, los mensajes que dejó accidentalmente donde yo pudiera encontrarlos, la forma en que siempre me empujaba hacia la ira. Pero yo no había explotado. Había actuado con frialdad y precisión. Y eso había arruinado completamente su plan. Beatriz, esto cambia todo. Tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude. Rafael podría ir a prisión. Podría. Pero Sofía, ¿realmente quieres hacer eso? Ya ganaste. ¿Vale la pena seguir esta batalla? Era una buena pregunta. Una que no podía responder inmediatamente. Esa noche, sola en mi casa, saqué una botella de vino caro, me serví una copa, y me senté en el balcón mirando las luces de Barcelona. Había ganado. Tenía mi empresa. Tenía mi dinero. Tenía mi libertad. Rafael estaba arruinado. Valeria había desaparecido y yo seguía de pie. Pero no me sentía feliz, solo cansada. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Diga? Señora Martínez, habla Diego Velasco, del Hospital Clínic.
Mi corazón se detuvo. Sí, su ex esposo, Rafael Durán, fue ingresado esta tarde. Ha intentado suicidarse. El mundo se volvió borroso. A través de la niebla de shock, escuché al doctor continuar. Está estable ahora, pero pidió verla. Dice que hay cosas que necesita decirle antes de... Voy para allá, dije, cortando la llamada. Conduje al hospital en piloto automático. No sabía qué sentir. ¿Preocupación? ¿Rabia? ¿Culpa? Rafael estaba en una habitación privada, conectado a monitores. Se veía pequeño en esa cama de hospital, frágil, nada como el hombre arrogante que había conocido. «¿Viniste?», dijo con voz débil cuando entré. «El doctor dijo que querías verme. Necesitaba disculparme. ¿De verdad disculparme? Sin trucos, sin planes. Sofía, lo arruiné todo. No solo nuestro matrimonio, mi vida entera». Me senté en la silla junto a su cama. «¿Por qué, Rafael? ¿Por qué hiciste todo esto?». «Porque tenía miedo. Miedo de envejecer, de volverme irrelevante, de que te dieras cuenta de que podías tener algo mejor. Así que intenté controlar la situación antes de que tú lo hicieras. Sé que no tiene sentido. Nada de lo que hice tiene sentido». Guardé silencio por un largo momento. Valeria vino a verme. Me contó todo sobre el plan. Rafael cerró los ojos. Por supuesto que lo hizo. Ya no le debo dinero, así que ya no tiene razón para protegerme. ¿Realmente me odiabas tanto como para planear todo esto? No te odiaba. Nunca te odié. Te tenía miedo, porque eras más fuerte que yo, más inteligente, más capaz. Y yo no podía soportar estar a tu sombra. Algo en su honestidad rompió algo dentro de mí. No era perdón, pero sí comprensión. Rafael, voy a hacer algo. Voy a perdonar la deuda restante, los 3 millones. No porque te lo merezcas, sino porque necesito cerrar este capítulo. Rafael abrió los ojos, incrédulo. ¿Por qué? Porque si continúo persiguiéndote, me convierto en lo que tú fuiste para mí. Alguien consumido por el control y el miedo, y yo valgo más que eso. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No merezco tu misericordia. No, no la mereces, pero yo merezco mi paz. Y esa paz comienza dejándote ir. Me puse de pie para irme, pero Rafael habló una última vez. Sofía, fuiste lo mejor que me pasó en la vida, y fui demasiado estúpido para apreciarlo. Lo sé, respondí simplemente. Adiós, Rafael. Salí del hospital sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. No era una victoria gloriosa. No era el final dramático que había imaginado, pero era libertad. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. 6 meses después de aquella noche en el hospital, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Textiles Martínez Durán se convirtió simplemente en Textiles Martínez. Renovamos la imagen corporativa, expandimos a mercados en Italia y Francia, y la facturación aumentó un 32%. Mercedes fue ascendida a directora de operaciones, y juntas formamos un equipo que funcionaba con una sincronía que nunca tuve con Rafael. Contraté a 15 nuevas empleadas, todas mujeres que habían pasado por divorcios difíciles o situaciones de abuso. Les di oportunidades que otros empleadores no les daban. Algunas llegaron rotas y asustadas, pero poco a poco vi cómo florecían, cómo recuperaban su fuerza. Carmen decía que había creado un refugio para guerreras. Tal vez tenía razón. En abril, Beatriz me invitó a dar una charla en la Universidad de Derecho sobre mujeres empresarias y recuperación patrimonial en divorcios. Al principio rechacé la invitación, pero ella insistió. Tu historia necesita ser contada, Sofía. No para presumir, sino para enseñar a otras mujeres que no tienen que aceptar ser víctimas. Acepté finalmente. La sala estaba llena de estudiantes, la mayoría mujeres jóvenes con cuadernos y grabadoras. Cuando subí al estrado, sentí un nerviosismo que no había experimentado en años. Hablé durante 1 hora. Conté mi historia sin adornos ni dramatismo innecesario. La traición, el descubrimiento, la lucha legal, las amenazas y, finalmente, la decisión de perdonar la deuda no por Rafael, sino por mí misma. Al terminar, una joven de unos 25 años levantó la mano.
Señora Martínez, ¿no se arrepiente de haber perdonado esos 3 millones? Su ex esposo no lo merecía. No, respondí con certeza, porque ese perdón no fue para él. Fue para liberarme yo misma. Cada día que pasaba odiándolo, persiguiéndolo, queriendo verlo sufrir más, era un día en que él seguía controlando mi vida. El verdadero poder no está en la venganza, sino en soltar. Hubo un silencio, y luego un aplauso que comenzó tímidamente, pero creció hasta llenar la sala. Después de la charla, varias mujeres se acercaron para hablar conmigo. Una de ellas, Elena Castillo, una abogada de 38 años, me tomó de las manos con lágrimas en los ojos. Mi esposo me está engañando con su socia. Tengo pruebas, pero me da terror actuar. Soy madre de 2 niñas, dependo económicamente de él, y tengo miedo de quedarme sin nada. Le di mi tarjeta. Llámame mañana. Te ayudaré a encontrar los mejores abogados. Y si necesitas trabajo después, hay un lugar para ti en mi empresa. Vi esperanza en sus ojos. La misma esperanza que yo había necesitado desesperadamente meses atrás. En mayo, el juez Campos cerró oficialmente el caso de divorcio. Rafael había firmado todos los documentos necesarios para transferir definitivamente sus derechos sobre la empresa. La deuda perdonada quedó registrada legalmente. Ya no había lazos que nos unieran. Esa noche celebré sola en casa con una copa de champán. No fue una celebración triste. Fue tranquila, reflexiva. Brindé por los 20 años que invertí en un matrimonio que no funcionó, por las lecciones aprendidas, por la fuerza que descubrí en mí misma. Rafael, según me contó Patricia en una llamada breve, se había mudado a un apartamento pequeño en las afueras de Barcelona. Trabajaba como consultor freelance para pequeñas empresas textiles. Ganaba apenas para vivir, pero estaba sobrio, en terapia, e intentando reconstruir algo parecido a una vida. Pregunta por ti a veces, me dijo Patricia. No de forma obsesiva, solo con curiosidad, como si quisiera saber que estás bien. Dile que estoy más que bien, respondí. Y dile que le deseo lo mejor. De verdad. Patricia lloró un poco al escucharlo. Valeria había desaparecido completamente. Marcos me informó que había dejado Barcelona y aparentemente se había mudado a Dubái. Busqué su nombre en redes sociales por curiosidad una vez y encontré fotos de ella con otro hombre rico, esta vez un jeque de mediana edad. Algunos nunca cambian. No sentí rabia al verla, solo una especie de lástima. Valeria siempre sería una persona que necesitaba validarse a través del dinero de otros. Esa era su prisión, y probablemente nunca escaparía de ella. En junio, Carmen organizó una cena en mi honor. Invitó a 20 de nuestras amigas más cercanas, todas mujeres exitosas en sus campos, abogadas, doctoras, empresarias, artistas, mujeres que habían luchado sus propias batallas y salido victoriosas. Durante la cena, Carmen se puso de pie y levantó su copa. Por Sofía, que nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en levantarse cada día y construir algo mejor de las ruinas. Todas brindaron. Yo intenté no llorar y fallé miserablemente. Después de esa cena, María José Herrera, una arquitecta de 43 años que estaba pasando por su propio divorcio, se me acercó. Sofía, tu historia me inspiró a no rendirme. Mi abogado me decía que aceptara menos de lo que merezco solo para terminar rápido. Pero después de escucharte, contraté a alguien mejor y estoy peleando por lo que es mío. ¿Y cómo va? Voy ganando, sonrió, y cada pequeña victoria se siente como recuperar un pedazo de mí misma. Abracé a María José, entendiendo exactamente lo que sentía. En julio recibí una carta inesperada. Era de Rafael, escrita a mano en papel simple. Sofía, no espero respuesta a esta carta. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No hablo del dinero o la empresa. Hablo de ti, de tu integridad, tu fuerza, tu capacidad de perdonar, incluso cuando el perdón parece imposible. Estoy en terapia intentando entender por qué saboteé lo mejor que tenía en mi vida. Tal vez algún día lo entienda, tal vez no.
Pero quiero que sepas que lamento profundamente cada lágrima que causé, cada noche que te robé el sueño, cada momento en que te hice dudar de tu valor. Fuiste, eres y siempre serás una mujer extraordinaria. Espero que encuentres a alguien que sepa apreciarlo. Con respeto y arrepentimiento genuino, Rafael. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco la releí. Era suficiente saber que Rafael finalmente había tomado responsabilidad por sus actos. Una tarde de agosto, mientras revisaba propuestas para abrir una nueva sede en Madrid, mi secretaria me informó que tenía una visita inesperada. Se llama Alejandro Ruiz. Dice que es el director regional de Inversiones Mediterráneas. No tenía cita programada, pero algo me hizo aceptar recibirlo. Alejandro Ruiz resultó ser un hombre de 50 años, elegante, con canas distinguidas y una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Señora Martínez, disculpe la intrusión sin cita previa. He estado siguiendo la trayectoria de su empresa desde hace meses. Me impresiona no solo su crecimiento financiero, sino la transformación cultural que ha implementado. ¿Transformación cultural? He leído sobre su programa de empleo para mujeres en situaciones difíciles. Es innovador y, francamente, inspirador. Quisiera proponerle una inversión sustancial para expandir ese programa a nivel nacional. Pasamos 2 horas discutiendo posibilidades. Alejandro no solo hablaba de números y retornos de inversión, hablaba de impacto social, de crear cambio real, de empoderar a mujeres que el sistema había dejado atrás. Cuando se fue, me di cuenta de que por primera vez en años había hablado con un hombre de negocios que me trataba como igual, no como amenaza o competencia, sino como socia potencial. También me di cuenta de que no había pensado en Rafael ni una sola vez durante esa reunión. En septiembre, Elena Castillo, la mujer que conocí después de mi charla, finalizó su divorcio exitosamente. Recuperó la mitad de los bienes, la custodia de sus hijas y su dignidad. Le ofrecí un puesto en el departamento legal de Textiles Martínez y aceptó con lágrimas de gratitud. No es caridad, le dije firmemente. Es reconocer talento y darle la oportunidad que merece. Elena se convirtió en una de mis empleadas más leales y efectivas. En octubre, un año después de haber descubierto los mensajes de Rafael, organicé una pequeña celebración privada. No invité a nadie, solo yo, una botella de vino excelente y mi balcón favorito con vista a Barcelona. Brindé conmigo misma, por sobrevivir, por prosperar, por aprender que el final de algo puede ser el principio de algo mejor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro Ruiz. El contrato de inversión está listo. Mañana cambiamos el mundo. Una mujer empoderada a la vez. ¿Cena para celebrar? Sonreí y respondí. Acepto, pero pago yo, empresaria exitosa, ¿recuerdas? Su respuesta llegó inmediatamente. No esperaría menos de ti. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo de naranjas y rosas, reflexioné sobre el año pasado. Había sido brutal, desgarrador, aterrador a veces, pero también había sido transformador. Rafael me había quitado mucho, mi confianza, mi tranquilidad, años de mi vida, pero sin quererlo, también me había dado algo invaluable, la certeza absoluta de mi propia fuerza. Aprendí que no necesitaba a nadie para completarme. Aprendí que el verdadero poder no viene de destruir a otros, sino de construirte a ti misma. Aprendí que perdonar no es debilidad, sino la forma más pura de liberación. Y aprendí que a veces el final de una historia de amor es el comienzo de una historia de amor propio. Textiles. Martínez siguió creciendo. Las mujeres que contraté siguieron prosperando. Elena eventualmente abrió su propio despacho legal especializado en divorcios, con mi respaldo financiero. María José Herrera terminó su divorcio victoriosamente y diseñó la nueva sede de mi empresa en Madrid, un edificio hermoso que se convirtió en símbolo de resiliencia femenina. Y yo seguí adelante, no como la esposa traicionada que buscaba venganza, sino como Sofía Martínez, empresaria, mentora, sobreviviente y finalmente libre. Porque al final recuperé mucho más que 10 millones de euros. Recuperé mi vida, mi voz, mi poder, y eso no tiene precio.
Cuando la gente me pregunta si vale la pena pelear por lo que es tuyo, siempre respondo lo mismo. No estás peleando solo por dinero o propiedades, estás peleando por tu dignidad, tu valor y tu derecho a ser tratada con respeto. Y esa pelea siempre, siempre vale la pena. Rafael me quitó años, pero yo recuperé mi vida entera, y en el gran balance de las cosas, gané mucho más de lo que perdí. Esta es mi historia. La historia de cómo un divorcio casi me destruye, pero en cambio me convirtió en la mujer más fuerte que jamás imaginé que podría ser. Y si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto: sobrevivirás, prosperarás. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que tu mayor derrota se convirtió en tu victoria más grande. Porque eso es lo que hacemos las mujeres fuertes. No nos quedamos en el suelo. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo y construimos imperios sobre las ruinas de lo que intentaron destruir. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos eso. Fin.